Señor, tú lo conoces todo. Padre Santo, pero te damos gracias porque te pedimos a ti perdón y tú nos perdonas y nos lava con tu sangre preciosa a diario. Gracias por ser tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora te ruego que tu palabra, Señor, despierte en nosotros fe y gozo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Qué lindo, qué linda palabra. ¿Cuánto le gusta esta palabra? ¿Sí? Pero ¿cuánto tiempo nos tomamos, no? ¿Qué dijo Jesús? Clamen por las multitudes. Giman por la mies, que es mucha. ¿Qué dijo? La mies es mucha, pero ¿qué cosa? ¿Cuál era la preocupación de Jesús? ¿La cantidad de gente que había que clamar por ellos o por los obreros? Que Dios despierte en esta noche nuestro espíritu para ver esta verdad, porque hasta cambia nuestra oración y cambia nuestra actitud entre nosotros. Yo hoy decía, Señor mío, ¿cuánto tiempo he dormido? ¿Sabe qué lindo es descubrir de repente y decir uno, estoy roncando mucho, pero estoy durmiendo? Por eso la Biblia dice, despiértate, si estás dormido, despiértate. ¿Y sabe qué? Satanás tiene algo en este mundo que es como, veo ahora, estamos pasando, se nos está haciendo los días esto del verano, los ventiladores y los que tienen aire. Se nos viene el frío. ¿Y cuál es el consejo de todos los expertos? Y cuando llega la etapa de frío, ¿qué hacemos? Como somos de zonas que hace frío, se usa calefacción. Así que es lo que piden, por favor, que cuidemos ¿con qué? Con el oxígeno dentro de la casa o del lugar, como ser nosotros acá reunidos, que haya, uno dice, ¿por qué no tapamos abajo? No se puede tapar, hermano, porque se necesita oxígeno. ¿Por qué? Porque usted puede estar en un lugar y si tiene alguna calefacción, como la nuestra, que el fuego que consume no tiene salida y no hay suficiente oxígeno, ¿qué pasa? No nos damos cuenta. Por eso dice que es el asesino más silencioso. Ni nos lo notamos. Nos quedamos dormidos y nos mata. Es todo lo que el enemigo crea. Que ignoremos su palabra, que observemos, que dejemos de observar su palabra, que nos equivoquemos y nos durmamos. Y que descuidemos el oxígeno que el Señor nos da. Y qué precioso que sabemos que ese oxígeno viene por la palabra de Dios y por la oración. Como decía Yolanda hace un ratito, que cuando nos juntamos algo ocurre. ¿Por qué? Porque el Señor está en cada uno de nosotros. Amén. Está en cada uno de nosotros. Amén. Cuidado con tu amén ahí porque se sabe. Está en cada uno de nosotros, pero cuando nos juntamos, ¿qué pasa? Sentimos la atmósfera que el Señor se mueve en medio nuestro y somos fortalecidos. Por eso aquellos hermanos que no pueden estar, sienten la tristeza de no estar con sus hermanos, gozándose en la presencia de Dios. Porque el Señor está con ellos allí donde están, pero hermoso es estar junto a sus hermanos, porque allí se manifiesta la presencia del Señor. Gloria a Dios. Pasaron 2000 años, un poco más allá de 2000 años de los días de Jesús. ¿Y cuál era la realidad? Fijémonos una cosa, que la realidad y condición de este mundo sigue ¿con qué? Habló la Biblia, hablaba que Jesús se encontraba con enfermedades, dolencias de todo tipo, ¿y qué más? Enfermedades y dolencias. Lo leemos de nuevo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando, predicando
el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y veía las multitudes, o sea, enfermedades, dolencia y multitud que no tenía pastor, que no es que haya un pastor, no, es que vagaba en este mundo sin orientación, perdido, a eso se refiere. O sea, que tenemos gente sufriendo y gente totalmente desorientada. Usted se fijó, tú hoy creen en una cosa, para el mes que viene papá creen en otra, el año que viene lo encontramos en otra, y de repente cambia y vemos a esta gente y cada vez se sumen más en la perdición. Tenemos la misma realidad. Entonces, el Señor sigue igual porque Él no cambia. Nosotros cambiamos, pero Él no. Él sigue sintiendo compasión por ellas y dice, yo derramé mi sangre por cada uno de ellos. Y sigue sintiendo compasión por ellas. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Continuamente oramos. Vamos a seguir haciéndolo. Oramos por ellos. Pero Jesús no fue el centro de su preocupación. El centro de su preocupación fue, los obreros son muy pocos. ¿Cuánto tenemos idea, sabemos, de cosecha? Hermano Alfredo, conocemos algo, ¿cierto? Si no existieran las máquinas, como en la época no había las máquinas, y algunos productos, algunos frutos todavía que se levantan con mano de hombres y mujeres, se necesita obreros. Si alguien de repente tiene que hacer una producción grande y no contara con las máquinas que hoy en día, hasta robots que están apareciendo, ¿qué es lo que necesita? Obreros. Si no cuenta con obreros, no puede encarar una producción grande. No puede. Por ejemplo, alguien que tiene que producir para importar a un país como China o a cualquier otro país grande, resulta que le piden impresionante, y si no tiene con qué preparar, si no tiene gente para trabajar en eso, no puede hacer el trabajo, aunque tuviese los medios para hacerlo. Necesita la mano de obra. Y acá está hablando Jesús, la mies está. Pero ¿qué es lo que falta? Faltan obreros, dijo Jesús. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que orar al dueño de la mies que envíe obreros. ¿Y cuántos creemos que nuestro Padre Celestial puede enviar obreros? Ahora, preste atención, Jesús nos enseñó que orásemos para que Dios envíe obreros. Obreros, que el Señor lo envíe, que el Señor lo mande. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Satanás está sacando los pocos que hay. Estamos aquí, ¿no? ¿Sí? Saca lo poco que hay, los hace caer. Entonces la preocupación nuestra es, Señor, enséñanos a poder mantener lo que tenemos, mantenernos con la frente en alto y trabajando para el Señor y clamando por los obreros, por algo muy sencillo, porque nos enfrentamos a una lucha que nos quiere hacer dormir para que muramos así y perdamos todo lo que el Señor tiene para nosotros y perdamos la cosecha que Él quiere hacer, porque la mies está, o sea, la gente está. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos habla en las historias bíblicas del Antiguo Testamento que Satanás siempre usó estrategia contra el pueblo de Dios para frenarlo. Hay un pueblo en la Biblia que son los filisteos. ¿Cuántos se acuerdan de los filisteos? ¿Sí? Lo han leído, ¿no es cierto? A lo mejor no se acuerdan los pasajes exactos donde están los filisteos, pero usted sabe
que están los filisteos en la Biblia. Me fui al señor Google y dice que los filisteos habitaban exactamente donde está la franja de Gaza actualmente, todos los palestinos. Así dice, así dice las informaciones allí, que allí habitaban pegados como están los palestinos hoy, estaban al lado de Israel siempre. Y estos eran los enemigos del pueblo del Señor. ¿Cuál fue la característica de ellos? Eran una enemistad especial con Israel. Fueron los grandes enemigos de Sansón. Y es el pueblo que levantaba a los gigantes. Vamos entrando en situación, vamos observando de qué enemigo estamos hablando. Eran enemigos de Israel siempre. Pero hay una peculiar época de batalla que era con Sansón. Dios lo levanta a Sansón para que derrote a los filisteos. Y comienza sus campañas, guiado por Dios, bajo el poder de Dios y esa gran fuerza que le había dado, que comienza a vencer y a vencer y a vencer a los filisteos, hasta que cae como un chico delante de los filisteos. ¿De qué forma? Con estrategia. Con estrategia. Le ponen a una mujer, le descubren la debilidad que él tenía y se buscan a alguien al cual le pagan muy bien y a alguien que sabía cómo iba a hacer su trabajo, y lo que hace, lo duerme. Siempre me pregunté y me dije, ¿qué sueño profundo tenía este hombre? O se hacía. O jugaba con el sueño. Y sinceramente allí era donde me preocupa. Digo, Señor, confío en tu gracia, tu misericordia y tu poder que está conmigo y que está como está con cada uno de sus hijos, que no me va a dejar dormir, me va a levantar. Estamos en la época de la gracia, cuando clamamos y oramos y Dios nos perdona y nos levanta. Pero lo durmieron a Sansón. ¿Se imagina usted la historia? Esta mujer dice que lo ataba con esto, con lo otro, le ponía el grito y no se despertaba. Pero yo me pregunto ahora, ¿yo se dio cuenta cuántas cosas nos ocurren a veces alrededor? ¿Cuántas enfermedades, cuántos problemas, cuántas cositas de nosotros? Pero igual que Sansón no nos despertamos. Pero la misericordia de Dios está obrando sobre nuestras vidas y nos va a ayudar. Nosotros sabemos, lo hicieron caer hasta que descubre aquella mujer dónde estaba el pacto que Dios había hecho con los papás de Sansón y con Sansón, de que no tenía que cortarse el pelo, pero en realidad ya había caído espiritualmente Sansón cuando le cortan el pelo. Los filisteos lo vencen y a este hombre que Dios lo había puesto para que aplastara a los filisteos se transformó en la diversión de los filisteos. Y es triste observar muchísimas veces que pareciera que la iglesia estamos peor que todo el tiempo. No está el Señor con nosotros, pero hermano, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Satanás nos está haciendo dormir en muchas cosas. Y que nos despertemos en su palabra y podamos creer. Vamos al capítulo 13. Yo voy a tratar de hacerlo más pronto, rápido posible. Si hay muchísimas historias, pero solamente una historia allí que nos habla de una estrategia tremenda que usaron los filisteos contra el pueblo de Dios. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Capítulo 13 del primer libro de Samuel, perdón, primer libro de Samuel, perdón. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel.
30.000 carros, 6.000 hombres de caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Beteben, o de Bet-Tabel. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ¿qué hicieron? Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Cuando nosotros nos encontramos escondidos en muchas cosas, ¿no? Que el Señor nos ayude a despertar. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y a Galaad, pero Saúl, ahora presta atención, Saúl, que era el rey, permanecía aún en Gilgal. Y nosotros decimos, qué bueno, se mantuvo, estaba firme. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo estaban los que estaban con él? Todo el pueblo iba tras él, ¿cómo? Temblando. ¿Ha visto a alguien con miedo o no? Mejor dicho, ¿ha tenido miedo? Temblando, que el Señor nos ayude estos días a cambiar nuestra actitud y sentirnos fuertes y no temblar frente a nada, sino estar confiado y creyendo en el Señor, que Él está con su poder a favor nuestro. Alabado sea el nombre de Jesucristo, y reprenda todo poder de las tinieblas que siempre viene a querer perturbar y frenar nuestra vida espiritual, y a frenar su palabra, a frenar el obrar del Señor. Alabado sea Dios. Qué lindo. Porque el Señor nos ha dado autoridad. Y el pueblo estaba temblando, lleno de temor. De inmediato vemos cuál era su estrategia. Hay una estrategia que el enemigo había usado. Pero ese temor también estaba lógicamente en Saúl. Y Saúl esperó 7 días conforme al plazo, dice el verso 8, que Samuel había dicho. Samuel le dijo, voy a ir a hacer el sacrificio y a adorar a Dios para que ustedes comiencen la batalla. Pero no llegó Samuel. No venía a Gilgal. Y el pueblo, ¿qué dice la Biblia? El pueblo se le ¿qué? Se le iba. Es como nos vemos nosotros a veces, ¿vio? Che, estamos quedando solos. Y el profeta no está. El sacerdote no vino porque era profeta, sacerdote. Samuel tenía de todo. Tenía cuantos ministerios encima, ¿no? Y no venía. Entonces dijo Saúl, trae el holocausto, la ofrenda de paz, diciendo verso 9. Y ofreció él el holocausto. Se acabó. Como ocurre muchísimas veces, está bien, hemos estado buscando eso, pero bueno, vamos a hacer esto, no importa, vamos a hacer lo otro. Tenemos que hacer algo porque si no, se nos va el pueblo. Pero el versículo 10 dice, cuando él acababa de ofrecer holocausto, de aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle y darle la bienvenida, pero Samuel ya no venía nada contento. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues. Es bárbaro, ¿no? Dice que aún se esforzó. Está diciéndole, mira, me tocó hacer a mí. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces, verso 13, a ver cuántos me ayudan a leerlo. Dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, ¿qué cosa le dijo? Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, y allí le quitó el reino, y eso fue a parar a David a futuro. Si nosotros nos mantenemos en dudas
el problema y nuestra vida comienza a decaer y a dormirse espiritualmente, llega un momento que actuamos locamente. Y nosotros sabemos de la cantidad de cristianos que de repente han actuado de una forma no correcta y se han apartado del amor de Cristo y han terminado haciendo cualquier cosa. Usted sabe que dice que los filisteos representan, según los estudiosos y que observan, dicen que es alguien que se resistía a ver las cosas como eran, por supuesto mucho menos lo de Dios, sino que tomaban todo lo que hay para usarlo estratégicamente a lo que a ellos les parecía. Y cuando yo estaba mirando esto, pensaba, es el espíritu que está dominando en este tiempo, que está atacando, donde aún dentro del pueblo del Señor, lo que pasa en el mundo se nos viene dentro de la iglesia. ¿Qué pasa en el mundo? La corrupción en los países avanza. Hoy mirábamos un ratito, estuvimos como una media hora, no sé qué, mirando informe internacional en un canal, y ¿sabe qué es lo que se escucha? Corrupción, corrupción, corrupción. Gente que fue puesta para administrar los recursos de una nación, todo está fenómeno, pero todo lo estudian y lo ven cómo lo llevan para lo que ellos quieren. Pero ahora, cuando pasamos esto a la iglesia y al cristiano y a los líderes, nos encontramos también que de repente se toma todo lo que de la palabra de Dios dice para usarlo solamente a nuestra conveniencia. Y muchísimos usan incluso un montón de sistemas en la iglesia mismo para manipular a las personas. Y eso no es lo que habla la palabra de Dios. Dios dice que es el que levanta obrero y levanta a sus hijos para servirle y que lo hacen de corazón, no bajo una presión tremenda donde tienen que cumplir porque si no te quedas afuera del grupo, sino que es algo que lo hacemos de corazón y bajo la guía del Espíritu Santo y bajo nuestra fuerza, no nuestra, sino del poder de Dios. Él actuó locamente. Entonces usted cuando sigue el relato del capítulo 13, se encuentra algo que dice la Biblia que habían hecho los filisteos. Lo voy a relatar para hacerlo más breve. Dice la palabra del Señor que los filisteos habían usado una estrategia una vez más con Israel. ¿Qué hicieron? ¿Usted lo ha leído? ¿Qué es lo que hicieron? Quitaron ¿qué cosa de Israel? Borraron ¿tiene un relato bíblico? Borraron los herreros. ¿Cuántos me están escuchando? Lo tiene así en el capítulo 13 de Samuel. El versículo 19 dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todo lo de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz, y que ni se le ocurra espada. Le habían quitado los herreros y le habían quitado las espadas. Pregunta: ¿qué representa para nosotros hoy eso? Quita los obreros que preparan a otros para servir al Señor. Quita la mano de obra que prepara aplastar a los que oran, aplastar a los que predican, aplastar
al que colabora en la iglesia, dejar sin que haya nadie que haga nada dentro del templo, dejar que no haya nadie que pueda tener palabras de aliento para otro, y se nos ríe en la cara, que giman las multitudes porque no las vamos a alcanzar, porque Jesús dijo que teníamos que orar al Señor, dueño de la mies, que envíe obrero. Una iglesia sin un equipo de gente sirviéndole no camina. Pero usted se prestó atención y gócese por ello, no se amargue, no se entristeja. Sí, acá puede decir, yo he querido servir a Dios, pero se me enredó esto, se me enredó lo otro. Hay un pastor que yo miraba, que tiene una de las iglesias más grandes y tiene errores como todos nosotros y ha pasado por distintas situaciones horribles, pero tiene una iglesia grande y me llamó la atención que ellos dicen que han hecho pequeños grupos tienen miles, pequeños grupos que no son grupos de crecimiento. Nosotros escuchamos todo grupo de crecimiento. Él tiene grupos de amigos para atenderse uno al otro y orar uno por el otro. Nuestra última etapa en Formosa, tras haber pasado nosotros por muchísimas luchas y que nos había costado tanto, habíamos logrado tener continuamente un grupo de oración donde nos juntábamos a orar solamente por nosotros. Un grupo de amigos para orar uno por el otro. ¿Saben por qué? Porque cuando usted quiere servir a Dios, el enemigo le ataca a la casa, le ataca a la familia, le ataca el trabajo, le ataca el sueldo, le ataca... Si tenés vehículo y si no tenés, déjase que no lo tenga, no, tampoco. Y si tenés, te lo quiere quitar. Y si el pastor no tiene con qué moverse, mejor. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque haciendo esto nos distrae y cuando estamos solos, hermano, nos encontramos de repente, en vez de estar sirviendo al Señor para cosechar lo que Él tiene, estamos por lo nuestro. Entonces lo que necesitamos es orar uno por los otros. Necesitamos esos grupos para juntarnos continuamente, para orar y apoyarnos y orar unos por los otros. Como dice la Biblia, llevar la carga uno de los otros. Todos tenemos nuestras cargas, pero qué lindo es escuchar que el otro nos ora por nuestra carga. No sé, hay algo, es como dijo recién Yola, hay algo que se produce, que hace que se mueva algo, que es la presencia de Dios, y hace que nuestra carga se aliviane y podamos seguir. Qué maravilloso, ¿no? Usted está enfermo y encuentra que su hermana, su hermano se interesa por usted y está orando por amor por usted. Usted puede mandar un pedido de oración a alguien, no lo conoce, ora para que Dios ore. Pero qué lindo es escuchar que ora a alguien que sabe que es su amigo, su compañero de trabajo en la obra del Señor. Tenemos que respaldarlo. El diablo quita el amor entre uno de los otros, que no nos interesa por el otro. Y hay gente, ¿por qué no? Usted se fijó, Jorge, que es el que más tiene la posibilidad de conocer muchísimo. ¿Te diste cuenta de las virtudes que tiene esta ciudad? ¿Cuántas bendiciones hay? Vos también, un poquito has andado. Hay virtudes en esta ciudad, hermano. Preciosas. Gente con capacidades. Gente alguien me dijo, cuando recién me habían venido, me dijeron, mira, chique, 9 de julio es una iglesia que tiene un historial de gente muy fiel a los diezmos. Y son fieles en esto y lo otro. Y eso pasa en todas las congregaciones. Y usted va a otro lugar y encuentra, hermano, encuentra desastre con pastores, encuentra desastre con el... Me pregunto, ¿qué pasa que las iglesias no se pueden levantar a donde el Señor quiere? Que no podemos levantar. Congregación que no puede pasar más de 200 miembros porque se desarma todo. ¿Sabe qué pasa? El ataque está puesto en los obreros, porque es lo que dijo Jesús. Rogad al
Padre, que envíe obrero, que haya obrero para trabajar. Si no lo vemos, alguien se pone a orar, yo le digo a uno o dos hermanos, vamos a orar, vamos a ayudar a clamar y a nuestros hermanos. Hermano, la marimba de parte, no sé si te gusta la expresión, dígame otra cosa, el azote satánico que viene de todos lados, y el Señor nos dice, son desobedientes, porque yo le dije que tenía que tener un grupo de obreros para que clame y busque. Hermanos queridos, necesitamos apoyarnos entre nosotros, orar realmente entre nosotros, y no permitirle al diablo que nos duerma y nos haga sentir desganados. Que dormamos en la rodilla de alguien que ha puesto a Satanás como durmió Sansón. Y que no caigamos como el pueblo de Israel, donde somos herreros que Satanás nos borró. Cada uno de nosotros, que el diablo lo quitó, que lo hace ahora, es como un herrero que no hay. Hoy el herrero no existe casi, pero en el pasado sí. Hoy en día se podríamos cambiar por muchas profesiones. Es como que usted tome en este momento, ¿no? Y quite todos los mecánicos afuera. No hay mecánico. Se acabaron los mecánicos técnicos y saca absolutamente todo. ¿No? ¿Cómo arreglamos esto? El pueblo estaba sin arma, hermano. El pueblo no tenía. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Usted sigue leyendo allí. Dice que pagaban, menciona el dinero que pagaban, porque era altísimo. ¿Sabe qué quiere el diablo? Explotarnos. Es lo que está haciendo la Señora, y quiere caer sobre el pueblo de Dios y decirnos que somos unos pobres infelices, que ofrendamos y que amamos, pero que para nosotros no hay, que el diablo nos va a cortar esto. Mentiroso, Satanás. Vamos a orar por cada uno y vamos a interesarnos que cada uno sea bendecido y que esté bien y prosperado. Y yo hoy me decía, Señor, renuévame la fe para orar sobre mis hermanos, que tú le vas a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendiciones económicas hasta que sobreabunde, porque no hay peor cosa que, hermano, gente que quiere servir a Dios y que está explotado, que le cuesta una barbaridad poder adquirir algo, que está en escasez en esto y lo otro, y el diablo se nos ríe en la cara, sobre todo en una ciudad donde para la ciudad tanto es la apariencia. Que Dios nos ayude a orar por obrero, pero comencemos por nosotros. ¿Sabe que Dios lo ha llamado por obrero? Usted es un obrero. Usted es un obrero, usted es un obrero. Usted lo es. Cada vez que usted, de repente podemos estar, pero si no estamos con ganas, que Dios nos ha... No tenemos adentro nuestro el fuego de Dios para colaborar. ¿Sabes que sos una obrera del Señor? Y tenés sentido adentro, tenés guía de Dios. ¿Qué le parece esta noche si le pedimos al Señor que nos despierte? Que no permita. ¿Sabe usted que el diablo es especialista en dormir? No es como que echa gas. Pero no para darnos fuerza para levantarnos, para dormirnos. Porque Él tiene la gente como ovejas sin pastor, niños violados, el satanismo aumentando. Y nos dice, lo satánico es grande. Ustedes no pueden. Acá hay una oposición, tenés mentira, hermano. Cuando haya un grupo de gente en esta ciudad, en distintas congregaciones, obreros unidos y orando, no hay nada que pueda parar, dijo Jesús a su iglesia, ni siquiera las puertas del infierno. Y esto es una realidad, hermano. Entonces, hermano, cuando estamos seguros que tenemos 5, 6 hermanos, 10 hermanos, mucho más hermanos que están metidos en el trabajo a la hora de decir, qué lindo es batallar, ¿se da cuenta? Qué lindo es obrar y poder ayunar y clamar y buscar por cada uno de nuestros hermanos. No, nosotros no, nuestro sacrificio no va a mover, sino que eso hace que nos alimente a nosotros, nos fortalecemos nosotros y orar con fe y sentir el fuego. Entonces empezamos a ver el resultado. De repente la gente corre, pero es porque nosotros había obrero. Imagínense si no hay
5 o 6 personas para recibir gente. Es imposible, Dios no nos puede dar nada, hermano. Pero vamos a pedirle al Señor que Él nos despierte y haga esa obra maravillosa en nosotros. Saúl cayó porque se dejó dormir. Tenía un miedo bárbaro. Que el Señor nos ayude. Cierre sus ojos un momento. Te alabamos, Jesús. Muchas gracias y sé bendiciendo, Señor. Sé bendiciendo a los hermanos que van a estar recibiendo esta palabra. Dios, extiende tus manos de poder en el nombre de Jesucristo. Y si tenemos personas enfermas, Señor, donde llegue esta palabra, porque va a estar en YouTube, pueda tocar esas vidas en el nombre de Jesús y sanarlas para tu gloria y levantarlas en victoria y alentarlas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.